Hola a todos, en esta oportunidad vamos a trabajar con mi compañera Melody Álvarez el mito de Pigmalión que se ubica en el libro 10 de Metamorfosis de Ovidio. Utilizaremos además una lectura crítica de la autora Genevieve Lively. En el texto de Genevieve Lively, Leer la resistencia en Metamorfosis de Ovidio, la autora explica que al momento de leer clásicos como Ovidio, las mujeres se enfrentan, por un lado, a tener que adoptar una perspectiva masculina y por otro, son excluidas por ser mujeres. Por ende, no son partícipes de una experiencia masculina, sino que deben imitarla. Desde este punto, la crítica literaria feminista propone la idea de lectora resistente, es decir, que se lea el texto en cuestión desde una lectura diferencial en donde ella está invitada a releer, a rechazar, a reapropiarse y sobre todo a resistir el dominio patriarcal sobre el canon, a resistir la misoginia y la incomprensión de los autores masculinos, a resistir las demandas de textos que presentan verdades universalmente válidas acerca de la experiencia humana desde una perspectiva masculina. Por otra parte, de la mano con esta postura de lectora resistente, se propone una lectura a contrapelo, ya que lo que se piensa es que no son los textos los que excluyen a las lectoras, sino pura y exclusivamente las lecturas que se realizan de esos textos. Pues, si nos quedásemos con las lecturas ya instituidas, solamente habría una realidad legitimada, la cual se transmite a lo largo de generaciones. Para sostener esta postura, Lively menciona a varias autoras feministas que observan Metamorfosis desde diferentes perspectivas, así como también autores masculinos que se dejan llevar por la interpretación ya establecida. Con esta breve introducción, nuestra idea es observar estas diferentes posibles lecturas en el mito de Pigmalión, el cual se encuentra en el libro 10 de Metamorfosis de Ovidio. Antes de empezar a interpretarlo, pensamos que sería bueno resumir el mito brevemente. Pigmalión, ofendido por los vicios naturales de las almas de las mujeres, los cuales identifica luego de ver el deseo sexual irrefrenable de las propétides, vivió mucho tiempo soltero y sin una compañera, hasta que un día esculpió una estatua con forma de mujer en marfil blanco. Observó que era tanta su hermosura que se enamoró de su obra. Entonces comienza a tratarla como si fuera una muchacha, pues sus sentidos a veces lo engañan. Le pone ropa, joyas, la acuesta sobre superficies blandas como si tuviera sensibilidad. El día de la fiesta de Venus, Pigmalión le pide a la estatua de la diosa, luego de haberle hecho las ofrendas, que convierta a la de marfil en su esposa. Como se dice y se sabe que Venus siempre asistía en persona a su festividad, escucha la súplica, entiende a qué se refiere con ese pedido y se lo concede. Cuando Pigmalión vuelve a su casa en busca de la estatua, se apoya en el lecho y la besa. En ese momento comienza a sentir tibieza en sus labios, el marfil se reblandece, se amolda y cede a los dedos de su creador. Por miedo de que sus sentidos lo estén engañando, toca nuevamente a la estatua, pero esta vez el marfil se tornó de carne y hueso. Pigmalión agradece a Venus y vuelve a besar a la mujer. Esta se da cuenta y se ruboriza mientras alza los ojos para ver a su enamorado. Tiempo después se casan, Venus asiste a la boda que ella misma propició y luego de 9 meses la mujer dio luz a Pafos. Como primera lectura, hablaremos sobre la perspectiva misógina que se le da a este mito, ya que en la mayoría de las lecturas que se hacen de la historia de Pigmalión parten de una idea errónea relacionada con las propétides, pues siempre se las representa como prostitutas. En el mito, la decisión de Pigmalión de no juntarse con ninguna mujer se debió a que vio cómo estas mujeres disfrutaban de su vida sexual. Muchos críticos postulan que por no ponerle un límite a su sexualidad, fueron convertidas en piedra como castigo, cuando en realidad el castigo de Venus fue justamente este deseo sexual que tanto las caracterizaba, debido a que éstas eran vírgenes que vivían célibes y por este motivo es que niegan a Venus. Incluso algunos de estos críticos, en su mayoría masculinos, como Charles Elsner,
llegan a decir que la metamorfosis de las propétides en prostitutas se debió a una decisión de ellas, mientras que la metamorfosis en piedra fue obra de Venus, cuando sabemos que esto no es así. A estas lecturas recurrentes que quedan legitimadas a lo largo del tiempo es con lo que una lectora resistente tiene que luchar. Pero, ¿por qué se adopta esta mirada misógina? Desde el mito, los narradores y personajes, Ovidio y Pigmalión, cuentan la historia desde una perspectiva prejuiciosa. Esto hace que uno como lector lea el mito desde esa mirada. Lively explica que las mujeres son prejuzgadas y la perspectiva del lector por lo tanto se vuelve prejuiciosa por el epíteto obscenae. Recordemos que la causa principal por la que Pigmalión no se sentía atraído por ninguna mujer fue ver a las propétides cómo se prostituían, y este carácter de depravación por parte de ellas lo extendió al resto de las mujeres. Pero, a pesar de que las propétides en la narración y en las críticas literarias son juzgadas por su comportamiento sexual, el texto menciona claramente que sus deseos depravados fueron a causa del castigo de Venus y no, como creía Pigmalión, por los vicios que en muy gran número la naturaleza dio al alma femenina. Otro modo de leer este mito es mediante la perspectiva estatua-mujer como objeto pasivo. Esta lectura parecería ser innovadora, ya que pone en el centro de los acontecimientos a la estatua-mujer y no a Pigmalión, pero luego nos damos cuenta de que se sigue observando tanto a la estatua como a la mujer desde un lugar pasivo, es decir, es ella quien recibe y es manipulada por su artista. Una cuestión central es la mirada, los ojos abiertos de la estatua, los cuales desde el punto de vista de Pigmalión interpreta como si tuviera vida, pero si mirásemos a través de lo que ella ve, podríamos comprender que la mujer posee el potencial de percibir e interpretar el mundo como un sujeto viviente y capaz de ver. De hecho, esta cuestión, que está ligada a uno de los 5 sentidos, es lo que se le atribuye a la estatua en el momento de su animización, y que da pie a la lectora resistente al ver desde la perspectiva de la abuela, a rever y releer la historia de manera diferente. Retomando un poco el título que le dimos a esta posible lectura, la pasividad sigue totalmente presente, incluso una vez ocurrida la metamorfosis, puesto que la transformación de Eburna a Puela se percibe como el pasaje de objeto artístico a objeto erótico, por lo tanto su estatus se mantiene en el mismo camino. Por último, luego de establecer la pasividad en contraposición con la postura activa de la abuela, una lectora resistente podría interpretar y considerar aquí el privilegio de la acción femenina sobre la masculina, debido a que la estatua le da forma a su artista y en una segunda instancia, la amada influye sobre su amante. Siguiendo con este punto, la estatua parece convencer a Pigmalión de que ella es una mujer viviente al no darle respuestas, como también así de su impecable modestia natural al no aceptar sus aproximaciones, siendo una estatua. Entonces, luego de lo expuesto, se puede observar que para Pigmalión, la dureza de la estatua hacia él, propia de la puela elegíaca, es interpretada como una virtud. Sin embargo, la dureza de las propétides lo ve como un vicio relacionado a la corrupción. Para cerrar este punto, es importante resaltar que hay una conexión entre esta Puela y Venus, ya que ninguna de las dos nació de un cuerpo de carne de mujer. La primera nació del cincel de Pigmalión y la segunda a partir del inmenso mar. Marfil como un elemento no elegido al azar. Es importante mencionar que la elección del marfil como material para esculpir a la Puela no es azaroso. Al contrario, es totalmente significativo, ya que por un lado, el marfil en la tradición clásica es asociado con el engaño, la ilusión y la ambigüedad. Punto de partida para analizar también este mito. Pues como mencionamos, Pigmalión duda de sus sentidos cuando está ante esta. Es por ello que podríamos pensar en que la estatua quizás tenga engañosas cualidades tal como el material del que está hecha. Esta caracterización del marfil como algo ambiguo, asociado tanto al ars como a la natura, puede estar diciéndonos que la invención de Pigmalión puede no ser la mujer perfecta que el creador amante esperaba. Por otro lado, en el arte clásico,
Este material tuvo un lugar importante, ya que conectaba lo humano y lo divino. Esto se debe a que fue empleado en estatuas de oro y marfil ligadas a cultos, debido a que atraían a los dioses para que se presenten ante los mortales, como sucedió en el mito con Venus. Praekepta de Ovidio sobre las mujeres. Retomando esta cuestión del ars y la natura, según Ovidio en su Ars Amandi, manifiesta que las mujeres suelen utilizar el primer concepto para esconder el segundo, es decir, que ocultan su naturaleza mediante diferentes artificios, como por ejemplo, resistir las atenciones de sus amantes bajo la apariencia de la modestia, representar un papel para que su inmodestia y sus ansias respecto de su amante sean escondidas y satisfechas al mismo tiempo. A partir de esto, podríamos decir que a las mujeres solamente se les adjudica tener autoridad indirecta y control sobre sus amantes por medio del control que ellas ejercen sobre ellas mismas, cuando modifican su apariencia y comportamiento. Por otro lado, las praekepta de este autor para el sexo femenino plantean y afirman que la mujer en el amor tiene un rol totalmente pasivo, o sea, es amada y nunca amante. Atendiendo a las normas del decorum, una mujer tiene que adaptarse a su hombre. Así, la apuela de Pigmalión efectúa su propia transformación de estatua que parece viva a mujer que parece estatua. Inclusive, podemos observar que la aparente modestia de la apuela de Pigmalión, tanto en comportamiento como en apariencia, se adapta perfectamente al propio sentimiento de modestia de su creador y, al respecto, parece que la estatua ha sido modelada a partir de la propia imagen de Pigmalión. De hecho, ambos son descritos con el adjetivo timidus. En el libro 10, versos 274 a 293. Presencia del amor elegíaco. En el mito se puede observar la presencia del amor elegíaco tanto en Pigmalión como en la estatua mujer. Por un lado tenemos al artista amante, quien se comporta como un auténtico enamorado elegíaco, adornando de indulgencias a su amada. También por su preocupación porque sus caricias no la lastimen, los valiosos regalos que le obsequia como ropas y piedras preciosas, y el cuidado que tiene hacia ella al acostarla en un colchón suave, mientras que el papel que adopta la apuela es de carácter pasivo, como mencionamos anteriormente, pues Pigmalión da el primer paso frente a todo, y mientras éste demuestra su amor incansablemente, ésta se muestra dura de corazón y distante, como si estuviese resistiéndose a todas esas demostraciones de su amado, tal y como dicta el decorum. Metamorfosis. En el mito de Pigmalión vemos claramente la metamorfosis de estatua a joven que ocurre gracias a la concesión de Venus. Pero podemos observar otra metamorfosis que tiene que ver con Pigmalión, y es que este al comienzo del mito aparece como un artista, como un creador de una obra de arte. Pero a medida que transcurre la historia, vemos cómo este termina metamorfoseándose en amante, gracias al amor que sentía por su estatua. Esta metamorfosis es autogenerada, dado que él solo fue cambiando su mirada hacia su obra. Entonces vemos en el final de la historia cómo se termina de producir la metamorfosis de su puela, quien al momento de convertirse en mujer se resalta en el texto el cambio de mirada que tiene ella con él, pues ésta no lo identifica como su creador, sino como su amante, y levantando sus tímidos ojos en dirección a la luz, a la misma vez que al cielo contempló a su enamorado. Además, cabe mencionar que la apuela cambia externamente, mientras que en su interior sigue siendo la misma. En cambio, Pigmalión sigue siendo el mismo exteriormente, pero su interior es el que cambia. Para concluir este video, proponemos que, así como el lector competente de esta historia lee las metamorfosis como una mujer y transformado en esta lectura en un lector resistente, la metamorfosis de Pigmalión y de su puela ilustra la significación de la revisión, es decir, el acto de mirar hacia atrás, de ver con ojos renovados, de ingresar en un texto viejo desde una perspectiva totalmente nueva y crítica. Bueno, les agradecemos mucho por llegar al final de este video
Esperemos que estén todos bien.